pero muy bienvenidos a este nuevo café virtual. Hoy tenemos un tremendo invitado, un gran amigo, Gabriel Gurovich, futurista digital, ojo, no futurólogo, director de empresas, apoya y es inversionista de varias startups. Estudió en Harvard, en Singularity University, en la Universidad Católica de Chile, y hoy lo invité a tomar un café para hablar de inteligencia artificial, pero la idea es que todos entendamos. Así que, amigos míos, bienvenidos y no se olviden que al final de esta pequeña presentación vamos a abrir las cámaras para poder conversar, hacernos preguntas e intercambiar ideas. Así que bienvenidos a este nuevo café virtual. Algo muy importante, A que ver. soy miembro activo del chat de marketing, que no es A poca ver, cosa. ¿Ah? Me imagino que así todos los es. que estamos aquí le dedicamos una parte de nuestros días a tratar de ir al ritmo de la conversación, que a veces es abrumadora, pero en general aporta mucho. Y bueno, te agradezco muchísimo la invitación, la instancia, la organización, y esta charla yo la ofrecí y responde un poquito a justamente el tema de inteligencia artificial por una conversa que se estuvo dando en el chat. Así que yo preparé unas láminas, espero hacerlo rápido, digamos menos de media hora, y después pasar a la conversa. Te voy a poner, Sergio, de host para que vaya a ir admitiendo mientras los que van llegando. ¿Sí? Bueno, Voy a bueno. dejar tirar aparte, dame un segundo. Supongo que puedo seguir compartiendo mi pantalla al hacerte Sí. host. No, se fue. No, No. entonces dale nomás y. Ya, hazme host de vuelta. Me tenéis que Ah, yo. hacer todo. Ah, Vale. está bien. Solo deja uno, ¿ah? Las limitaciones de Zoom. A propósito, conocí al fundador de Zoom en Harvard en principio de septiembre. No sé si alguno ha leído, hay un caso Harvard sobre él, pero básicamente el compadre es conocido por crear una cultura de la felicidad dentro de Zoom. Y está bien en cuestionamiento si es que esa es lo que necesita la empresa para estar en una etapa, qué sé yo, post del supercrecimiento COVID. Muy interesante la conversa. Ahí, Ya, ahí hay un estoy. tema bueno para conversar, ¿ah? Zoom Eh, antes, durante y después de pandemia. Bueno, porque es un temazo. Tal cual. Ya, le damos entonces. Creo que se van a quedar algunos fuera si es que no los voy viendo, para agregarlos, lamentablemente. Dale Pero nomás, vamos. ¿no? Entonces, conceptualmente quiero hacer algunas distinciones de lenguaje y a la vez, mira, ahí me aparecen los admit, y, dame un segundo, y a la vez, en media hora, tratar de dejarlos bien expertos en estos temas, lo que no es fácil, pero los alcances los podemos ir conversando después en la parte 2 de la conversa. Estoy con algún problema de... Dame un segundo, ahí estoy admitiendo, ya. Entonces, voy. Lo primero, estos dos libros son mi fuente de inspiración para lo que voy a comentar ahora. El primero, AI Superpowers, no es tan nuevo, es pre-COVID, pero el que lo escribió, Kai-Fu Lee, fue por 10 años el director de Google para China y probablemente una de las personas que más sabe de estos temas en el mundo. Y su alcance o su forma de explicar estos temas tiene que mucho más que ver con las oportunidades de inversión y con la potencial China como nueva Silicon Valley. Voy a tocar un par de temitas aquí, pero le da un trasfondo muy, muy potente a para dónde va el tema. Y el segundo es un libro alucinante, si pueden ver los autores, Henry Kissinger, el Ahí. secretario de Estado. ¿Estás ¿Sí? mostrando los libros o pues quedamos en ¿Sí? el... No, se ve solamente ahí se ven, perfecto. Qué raro. O sea, cuando comparto pantalla completa no se ve. Ahí se ven los libros, pero no avanzaste recién. Ya. Henry Kissinger y Eric Smith. Eric Smith, para el que no sepa, fue el CEO que le puso modelo de negocio a Google. Si bien los fundadores de Google son los expertos tecnológicos, Eric Smith fue el que transformó un buscador en un negocio global y trillonario, literalmente. Ese The Age of AI salió el año pasado. Es un libro alucinante, alucinante, porque la conversa entre Eric Smith y Henry Kissinger apunta justamente al impacto de las tecnologías en el mundo, ¿ya? No los negocios solamente, la geopolítica y un montón de otros alcances. Entonces, vale mucho la pena escucharlo. Y justamente cuando decimos que hablamos de inteligencia artificial, hay un momento cúlmine que partió, yo te diría que en los 90, y que básicamente es la transición de una tecnología o un acercamiento al otro. 2017, si ustedes se acuerdan, Deep Blue de IBM le ganó a Kasparov jugando
Ajedrez 2017. ¿Tan atrasado? No, hay un ¿Y micrófono por el jefe o no? Sí, pero ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Cuando faltaban 5 minutos a la hora que el programa debería empezar, Oye, dice que había entrado a una No, reunión. tú no podías seguir, Charlie. O sea, ya la Jaime, declaración era Jaime que Leonardo. después de que el programa debería haber empezado. que cuando comparto la pantalla dejo de ver todo el resto. Sí. Ya. Entonces, vamos a mutear aquí. Ahí está muteado. Vuelvo a la presentación, perdón. No hay problema. Son lapsus de De la programas grabados. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Hay un momento tecnológico muy relevante en los 90. Hasta los 90, la disciplina computacional de la inteligencia artificial, que nació prácticamente con Turing, siempre intentó abordar el problema de hacer que las máquinas pensaran como seres humanos bajo la lógica de si somos capaces de extraer exactamente lo que un ser humano entiende por un gato, el típico ejemplo para tratar de identificar gatos, y le damos esa inteligencia o le damos esos patrones, mejor dicho, a la máquina. Un gato tiene bigotes, los ojitos medios así achinados, una naricita de tal manera, etcétera, y les podemos dar el exprimido del conocimiento de lo que significa un gato. Es altamente probable que una máquina lo logre interpretar. El problema es que un gato nunca está mirando de frente a la cámara, se enrolla, hay una sombra que le pega en la mitad del cuerpo, etcétera. Y a principios de los 90, esto se llama el invierno de la inteligencia artificial, finales de los 80, principios de los 90, simplemente el mundo de la computación desistió con el approach de hacer de que las máquinas obtuvieran ese conocimiento tremendamente detallado de qué significa entender, ¿sí? Y se dejó de invertir, se dejó de explicar, etc. Entonces, cuando uno ve estos videos como el de Garry Kasparov contra Deep Blue, ¿cierto? O Jeopardy, Watson ganándole a todos los jugadores de Jeopardy, etc. Hasta aquí era el approach antiguo, es decir, fuerza bruta. Y en el 2014, DeepMind es la primera compañía que ofrece una solución distinta que está basado en lo que de alguna manera partió el interés de esta charla, que se llama Machine Learning. Y finalmente todos sabemos AlphaGo, hace un pocos años atrás, 2018, 2019, un juego que es altamente complejo simular todas las probabilísticas para adelante porque tiene demasiadas, tiene más tantas como átomos en el universo, literalmente, para cada jugada, toda la probabilística de jugadas posible para adelante que se abre es no infinita, pero muy, muy grande. El problema ya no se puede solucionar por fuerza bruta. Fuerza bruta, computacionalmente hablando, significa que yo puedo básicamente pedirle a la máquina que compute rápidamente, en un lapso de tiempo razonable, toda la combinatoria para adelante y haga la jugada, en caso del ajedrez, ponte tú, que mayor probabilidad de éxito le da para todas las combinatorias para adelante posibles. Por fuerza bruta ganó Deep Blue, por fuerza bruta Watson ganó Jeopardy. Jeopardy, este juego de la televisión americana en donde te dicen, por ejemplo, te describen un paisaje, te preguntan el nombre de la ciudad, te leen un poema, te viene el nombre del autor, etc. Entonces, si tú leíste todo y lo tenías almacenado y tu memoria no falla, realmente puedes contestar prácticamente todas las pregunta. Para eso, fuerza bruta, muy buena las máquinas y el approach antiguo inteligencia artificial. Para los que llegaron un minuto tarde, decía, la inteligencia artificial como disciplina de la computación nace prácticamente con la computación y con Turing en los años 40 y vivió este invierno porque nos dimos cuenta de que era muy, muy, muy difícil sacar el elixir de conocimiento que un ser humano ha adquirido para reconocer que eso es un gato, para entender que eso es tal cosa, etc. Y ahí comienza esto, reconocimiento de patrones no por fuerza bruta. Como les decía, el juego de Go, si lo podemos comparar con el juego del ajedrez, por cada jugada al ajedrez se te abren 30 posibilidades o so. La verdad es que en el juego de Go, por cada combinatoria de tablero, las posibilidades que se abren para adelante son, como lo muestra esta imagen, tantas, que literalmente no hay computador cuántico que las pueda mirar todas para adelante y volver con la solución de mayor probabilidad de éxito. Gabriel, una pregunta. Sí. Está ahí yo no sé si todo el resto ve, pero solamente vemos, dice 1997 y sale una... Entonces, ¿nadie ve una imagen moviéndose bonita? No, entonces, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor déjala en este formato y ahí la vaya avanzando con el clic. Ya, qué raro. Sí, no me parece raro, pero déjame bueno. hacer otro intento. En vez de compartir el PowerPoint, voy a compartir mi pantalla completa. Y que eso es lo mejor, ¿eh? ¿Ahí sí o no?
Perfecto. Entonces, A ver, la ahí está. analogía que quería hacer es la siguiente. Si ustedes se fijan, el juego de ajedrez, para cada jugada que se abren unas 30 posibilidades, paso a paso. Para el juego del Go, que tiene tanta combinatoria, las posibilidades que se abren son un número tan grotesco que un juego completo de Go tiene más combinatoria posible que los átomos del universo. Entonces la fuerza bruta fue superada, ¿sí? Y en los 90 pasan dos cosas maravillosas. Primero, la capacidad de cómputo de las máquinas se vuelve suficientemente poderosa para probar un approach distinto en inteligencia artificial que se llama Machine Learning. Y lo segundo es que hubo un grupo de científicos, programadores, computines, que dijeron, superemos esta etapa llamada el invierno de la inteligencia artificial, que como les digo comenzó en los 80 y duró todos los 90, y tratemos otro approach. Y ese nuevo approach es el que conocemos como Machine Learning. Y cuando hablamos de Machine Learning, el approach diferente es el siguiente. Si antes decíamos que para que una máquina piense como ser humano, teníamos que entregarle ese conocimiento depurado, ese elixir de lo que nosotros entendemos por un gato o por algo, ahora mejor démosle las herramientas para que la máquina aprenda. Literalmente aprenda. Entonces, si ustedes se fijan, lo que les voy a mostrar ahora es una primeras versiones de Machine Learning. DeepMind es una compañía que en ese momento era independiente, hoy es parte de Google, y lo enfrentan a todos los juegos ochenteros de Atari, ¿sí? Pac-Man, Donkey Kong, etcétera, y entre otros Pong. Y lo que le decían a la máquina es descubre tú lo que significa ganar. Esa era tu misión. Tu misión es no morir. No morir en el juego, gana, pero no le dieron las reglas. Entonces, a los 10 minutos de entrenamiento, este es un entrenamiento típico de Machine Learning, la máquina era más o menos, y se le iba la pelota, y de hecho perdía bastantes jugadas, ¿sí? 10 minutos. Y empezó a darse cuenta que lo que él podía hacer era mover la barra para cada lado. A las 2 horas de entrenamiento, básicamente jugaba como un experto. Nivel humano, experto. ¿Ah? Tan bueno como el chiquillo que más horas le dedicó al Pong en los años 80, levanten la mano, algunos de ustedes, y a las 4 horas, no hay nunca un jugador en la vida que pueda mover la weá tan rápido, porque este gallo es computador y ve, etcétera, y entiende cómo le darle efecto y comba, y cuántas son las menos jugadas posibles para ganar. Curiosamente, hay juegos donde pasaron cosas que los programadores, los investigadores no entendieron por qué la máquina tomó cierta decisión. Y uno en particular muy impresionante es Tetris. Resulta que la máquina se dio cuenta que la mejor estrategia para no perder nunca en el Tetris era nunca empezar a jugar. Por lo tanto, volvieron a la mañana siguiente, los dejaban jugando toda la noche en un computador como el Mac mío de escritorio, nada tan sofisticado, y 8 horas después se dieron cuenta que la máquina ya no jugaba. Y se metieron a ver en la red neuronal qué había pasado, y básicamente lo que se dieron cuenta es que la máquina entendió que la única forma de no perder era nunca empezar el juego, porque el Tetris no tenía final, y al final las piezas caen a velocidad de la luz, y ni siquiera una máquina electrónica a velocidad de la luz es capaz de ver y predecir. Dicho eso, acabo de introducir el segundo tema, que fue lo que ocurrió en los 90, ¿sí? Que se llama redes neuronales. El año 58, si no me equivoco, un investigador de DARPA, de este brazo militar del ejército de Estados Unidos, ese brazo científico del ejército de Estados Unidos, dijo, nosotros deberíamos ser capaces de construir de manera artificial algo, por ahora quédense con una caja negra, que hace exactamente lo mismo como procedimiento de aprendizaje que hace nuestro cerebro, que es recibir un estímulo a través de algunos sensores, vista, olfato, qué sé yo, tacto, y calibrar significa darle un peso a ese input respecto de todo el conocimiento que ya tengo y retroalimentarme, ¿ok? Si hay algo que se pierden en el lenguaje, porfa, díganmelo y después de las láminas lo profundizamos. Por lo tanto, tenemos capacidad de cómputo bastante bien avanzada en los años 90 finales, approach de redes neuronales, que es decir, ojalá que las máquinas aprendan como aprendemos los seres humanos, porque la verdad es que darles el conocimiento masticado y procesado nos dimos cuenta que era imposible, y por lo tanto nace esto que conocemos como Deep Learning o Machine Learning, ¿ok? Si bien en esta gráfica, ahí están los principales hitos, si ustedes quieren, en el avance de la inteligencia artificial desde los años 50 para adelante. Primero se hablaba de, hay que hacer que las máquinas sean perceptivas, es decir, que reaccionen ante un estímulo. Después, sistemas expertos. Después, Machine Learning. Y cuando el Machine Learning se pudo combinar con redes neuronales, nace lo que conocemos como el Deep Learning. Básicamente, el Deep Learning, y que lo voy a explicar con más detalle, es la llave de oro, es la que desató desde el 2010 en adelante todo lo que hoy día entendemos como inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, nuevamente, Deep Learning es Machine Learning más redes neuronales.
y obviamente se pudo desatar en el momento en que hubo tecnología y capacidad de cómputo suficiente. Algo bien interesante que dice el chino en su libro, de los que mostré al principio, es que en realidad la inteligencia artificial ha venido como por olas. ¿Sí? Él lo habla más desde el lado de cómo China le ha ido copiando y dejó de copiarle a Estados Unidos, pero fíjense lo interesante. La primera ola, que nace un poquito con la Internet 2.0, tiene que ver con hacer que la Internet per se haga cosas inteligentes de manera automática. Recomendaciones en Amazon, búsqueda de contenido que te interese sobre Facebook y te lo propone, búsquedas más precisas en Google, etc. La segunda ola, que partió en los 2000 principios, tiene que ver con hacer los negocios per se más inteligentes. El icono ahí es Palantir. Palantir es una compañía muy interesante que básicamente busca patrones en grandes volúmenes de data. Sus clientes principales son todo tipo de agencias de seguridad, impuestos internos, etcétera, del mundo mundial. Y está fundada por uno de los dos creadores de PayPal. En 2010 nace esta tercera ola, que es en el fondo percepción, hacer que las máquinas, si ven una imagen, reconozcan si es un auto, una persona, que cuenten cuánta gente pasa por un portal, etcétera, etcétera. Y finalmente, si se fijan, es empezar a digitalizar cosas que ocurren en el mundo de los átomos dentro de la máquina, ¿ah? Los asistentes de voz, la experiencia de entrar en Amazon Go, etcétera. Y la cuarta ola, que se desató, pero como ustedes se darán cuenta hoy día todavía no está en el mainstream, es hacer que las máquinas muevan el mundo real de los átomos. O sea, que el auto se maneje solo, que el Uber te vaya a buscar sin chofer, etc. ¿Y por qué se está demorando? Bueno, porque una cosa es inventar un robot de inteligencia artificial para que te haga el bidding en los ads de Google o de Instagram y equivocarte y perder plata. Y otra cosa es hacer un auto que se mueva mal por el mundo y matar gente. O una planta de energía nuclear manejada por las máquinas, que eventualmente no funcione y explote. Por lo tanto, el paso hacia la cuarta, y podemos hablar incluso de una quinta que la voy a mencionar más adelante, ola, es el momento más crítico respecto a la evolución de cómo usamos la inteligencia artificial. Es sacarla del ambiente online, es sacarla del simple mundo de los datos, de los ceros y unos, y hacer que haga cosas en el mundo real de los átomos. Y en esto nos vamos a demorar como humanidad, porque de nuevo, el costo alternativo es demasiado alto. ¿Ok? Quédense por ahora con esa idea. Y última idea relevante, es que no es tan importante el modelo de regresión o el sistema de entrenamiento que tú apliques sobre una red neuronal de deep learning, como el volumen de datos que tengas para alimentar ese entrenamiento. Y obviamente en este libro lo que dice el autor sobre China es que China es el Arabia Saudita de los datos, ¿sí? Por una razón obvia, por la población que tiene y por lo rápido que ha sido la penetración de la utilización de dispositivos digitales y la conexión a Internet. Allá no hay ya ni dinero físico, ¿no? Todas las transacciones son digitales, todo el mundo habla por WeChat, etc. Entonces, fíjense en la gráfica, en el eje horizontal tenéis el volumen de datos y en el eje vertical la precisión del modelo. Y si se fijan, a cierto volumen de datos, todos los modelos finalmente tienden asintóticamente a lo mismo en términos de precisión. Dicho de otra manera, no es tan importante que tu modelo sea súper preciso, lo importante es que tengáis un océano de datos en donde entrenarlo. Es tanto o más importante lo segundo, el volumen de datos. Entonces, cualquiera de ustedes que en su pega hoy día se da cuenta que maneja volúmenes de datos, primer comentario o primera recomendación, empieza a juntarlo. Aunque no sepa para qué lo va a usar, empieza a juntarlo. Y como les digo, China, porque tiene la delantera, y eso es lo que un poco plantea como tesis el libro, es que hoy son muchos, y la penetración de lo digital es muy alta. Fíjense esas gráficas al lado izquierdo de la pantalla, el food delivery de China versus Estados Unidos es 10 por, el uso de mobile internet es 3 por, el uso de China versus Estados Unidos en dólares de transacciones online mobile 50 por, etcétera, etcétera, etcétera. Con esas diferencias es altamente probable que los mejores modelos de deep learning tengan made in China. Y que ustedes hoy día probablemente los que están usando algo de inteligencia artificial están basados en el motor de Google, o en el de Amazon, o en el de, qué sé yo, Facebook. Lo más probable es que en unos años más estés basado en algo que sacó Baba, o que sacó Ant, o que sacó TikTok, etc. ¿Sí?
Y no puedo dejar de mencionar esta frase, probablemente muchos saben quién es este pelado cabeza de huevo. Marc Andreessen creó Netscape, el primer navegador web, ¿cierto? Y hoy es el inversionista riesgo más importante del mundo y más exitoso. Y él dijo esta frase, y hay lo pueden encontrar online, es un paper, debe tener unas cuantas páginas en donde él dice que el software se está comiendo el mundo en todos los sectores. Y ahora, hace pocos años, en pandemia, agregamos la segunda parte. Y detrás del software viene la inteligencia artificial a comerse todo, ¿sí? El paper original debe ser de cuando ellos empezaron a invertir, mediados de los 2000 es pocos, digamos, 2004, 2005, y el agregado que yo le pongo atrás es tremendamente interesante desde el punto de vista de entender el potencial masificador que tiene esta cuestión, ¿no? Lo que les quería contar. Nuevamente, llegamos a un punto, principio de los 90 y desatado a principios de los 2000, en que nos dimos cuenta que las máquinas no iban a aprender solamente del destilado del concepto, de la idea, etcétera, ya masticada, que el ser humano entiende por cualquier concepto, y le decimos, siempre que tú veas estos 3 elementos centrales, lo que estás viendo es un gato. Resulta que la siguiente foto de gato, poquito con sombra, un poquito enrollado, etcétera, la máquina no era capaz de percibirlo. Y ahí entramos en el mundo de las redes neuronales, literalmente, y ahora se las voy a mostrar. Una red neuronal es un cerebro artificial, es una, nuevamente, interconexión de un montón de neuronas con un montón de palitos. Finalmente lo que estamos tratando de construir es un cerebro artificial. Estos son los números de un cerebro común, ¿sí? Hace 1.37 a la 10 sinapsis, esa es su capacidad de proceso, y tiene 530 billones de neuronas. Con el pasar de los años, la verdad es que uno no pierde tanta neurona como axones, que son los hilitos que la interconectan, ¿ah? A punta de piscolas, cabezazos, harto asado. La verdad es que lo que ocurre realmente en el cerebro humano es que se te van desconectando las neuronas. Por lo tanto, tu capacidad neuronal es una multiplicación directa entre cuántas neuronas y cuántos hilitos la interconectan. Si lo llamo al plano de lo artificial, y esto fuera un cerebro artificial, el procesador que ven ahí en una tarjeta madre tiene, pongámosle, 256 neuronas por 1024 axones. Literalmente estamos hablando de 2 gigas de sinapsis. Multiplicar axones por neuronas te da la capacidad neuronal, ¿sí? Santiago Ramón y Cajal, médico español que vivió en esos años, finales de hace 2 siglos y mediados o antes de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, fue la primera persona en el mundo que se preguntó cómo funciona el cerebro humano, y en esa época la mejor forma era mirarlo bajo un telescopio, bajo un microscopio. Y esto que están viendo ahí es la corteza visual, es básicamente las neuronas que están directamente conectadas con el nervio óptico que sale del ojo y entra para atrás al cerebro. Y él, espero que haya sido una persona muerta, agarró un cerebro, lo cortó así en lonja y lo empezó a mirar en el microscopio. Y esto es lo que se veía, y las describió, etc. Esta imagen que les voy a mostrar es un MRI hecho el año 2018, yo lo vi el 2019 por primera vez. Es la imagen más precisa que tenemos de un cerebro humano. Si ven, hay algunos axones sueltos, es decir, esto está un poco limpiado, le cortaron unas cuantas neuronas para que no fuera tan denso. Pero esto es lo que más moderna imagen tenemos de cómo es un cerebro humano por dentro. No es exactamente la corteza visual, pero es otra parte del cerebro. Y si ustedes se fijan, desde Ramón y Cajal hasta el 2018, la verdad es que a nivel físico, a nivel de el pedazo de materia que se llama cerebro, la verdad es que hemos visto básicamente lo mismo con un poco más de resolución, y la respuesta honesta es que no sabemos casi nada, ¿ok? Ramón y Cajal hizo sus diagramas, y terminando la Segunda Guerra, estos 2 ingenieros eléctricos ingleses dijeron, si tuviésemos la tecnología para fabricar esto que Ramón y Cajal nos muestran en los diagramas, ¿sí?, nosotros construiríamos esto. No había tecnología para hacerlo. Esta es la primera red neuronal, al menos de papel, ¿ok? Es una interconexión entre diferentes neuronas con compuertas lógicas, igual como funciona un computador. En este caso, una red neuronal, si se fijan de cuántas capas, de la 1 a la 7, a la 6, perdón, es una red neuronal de 6 capas. Hoy, las redes neuronales en uso, las más modernas, tienen como 10 capas. No más que eso. Y básicamente esto es, si tengo un sensor visual que es capaz de percibir una imagen, esa imagen es procesada por cada una de estas compuertas lógicas. Desde la más cerca a la imagen ve los grandes bordes, y las más lejanas a la imagen ve las diferencias más conceptuales y de borde y grandes. Si veo suficientes imágenes, ojo, eso es deep learning, yo debiera fijar el concepto.
a tener la percepción de qué es lo que estoy viendo a la imagen n+1. ¿Qué es la percepción? Por lo tanto, voy a hacer el ejemplo visual, aunque la percepción funciona igual para los 5 sentidos, y qué es lo que se logró con redes neuronales hacer artificial. La percepción es justamente eso. Ante un input, ante un estímulo que llega por alguno de mis sensores, algo ocurre dentro de mi cerebro, o red neuronal o cerebro artificial, que después de verla varias veces, básicamente, esto está simulado para que ustedes vean como gráficamente la velocidad, esto es mucho más rápido, y dice, lo que me están mostrando esos píxeles es un pájaro. Por lo tanto, el que aflore en mi cerebro artificial o biológico el concepto de pájaro es lo que se llama la percepción. Esto lo explican desde la psicología, etcétera. ¿Qué es la percepción? Es lo primero que hace el cerebro humano, ¿sí? Entonces resulta que lo que te estoy diciendo es que ante n inputs, ¿cierto? Yo puedo tener W procesos que desconozco para obtener Y outputs que en este caso sí conozco, ¿sí? Por lo tanto tengo esta ecuación. X operado, eso no es un multiplicador, una multiplicación, es un operador. X operado por W igual Y, donde la incógnita es W. X son input conocidos, Y es un output deseado, esperado, que es W. Y aquí, a los que se acuerden algo matemáticas básicas, damos un problema, porque si no conozco el operador, poco puedo hacer con esta ecuación, excepto un truquito matemático que muchos conocen, que es llevar todo a un lado de la ecuación y igualar a 0. ¿Sí? Esto siempre es legal. ¿Ya? No estoy tocando el operador, simplemente estoy moviendo el Y para el otro lado, entonces 0 igual, ya. Y para los que se acuerden algo como de la ciencia de computación, esto es súper simple programar. Básicamente lo que le estoy diciendo a la máquina es, si quieres tener percepción de algo, llévame el error absoluto a 0 lo más rápido posible. O sea, no te equivoques. Y las máquinas son secas para no equivocarse. ¿Ah? Entonces, nuevamente, el proceso para hacer que la máquina aprenda a través de Deep Learning, nuevamente Deep Learning, Machine Learning, más redes neuronales, es mostrarle tantas imágenes de, en este caso, pájaros, para que a la, literalmente, 80 millones a 1, en el ejemplo que les voy a mostrar ahora, sea prácticamente imposible que la máquina se equivoque al mirar una nueva imagen de pájaro. Si ustedes ponen en el buscador de Google Birds, les van a salir como 80 millones de imágenes relativamente buenas. Lo siguiente que yo hice es que agarré el celular y ocupé YOLO. YOLO con Y es un motor de reconocimiento de imágenes que es público, todos lo pueden usar, y que tiene preseteadas las grandes clases, que es una persona, que es un auto, que es un pescado, que es un... Ya. Y le empecé a entrenar en pájaros. Entonces le mostré 80 millones más 1, y una vez entrenado, mira, yo le ponía, ¿qué es esto? Y el güey me decía, un pájaro. ¿Qué es esto? Pero no solo me decía que es un pájaro, sino que más me decía qué tipo de pájaro es. Bird, red-breasted nutshell. Bird, yellow-breasted chat. Bird, common nighthawk. O sea, el güey no solo me decía que estaba seguro con un rango de confianza del 99% que era un pájaro, sino que además me decía cuál. ¿Cómo aprendió? Bueno, fíjate que a un niño le enseñas igual. Empiezas a mostrar tarjetas de animales y le dices, ¿qué es esto? Y te dice un mono. Y tú le dices no. Al decirle no, algo ocurre en el cerebro de tu hijo o el niño que tú no sabes bien lo que es, pero algo ocurre. Le muestras otra y dices, ¿qué es esto? Y te dice una jirafa. No, algo ocurre. ¿Qué es esto? Un pájaro. Bien. Y le regalas un fruyelé, otra cosa ocurre. Muéstrale suficientes veces un pájaro y es altamente probable que un niño a la imagen número 1000 de un pájaro, por mucho que esté doblado, medio tapado por la sombra, mirado desde arriba, con las alas desplegadas, con las alas, ya no se va a equivocar. Ya no se va a equivocar. Ojo, un niño es infinitamente superior a una inteligencia artificial, porque no solo está percibiendo la imagen, los píxeles, sino que otros estímulos del medio, tu voz, tu entonación, cuando lo felicitas, cuando no. Lo único que acá estamos haciendo con la máquina es darle los mismos píxeles y que tenga un mecanismo de retroalimentación positiva, es decir, cuando le achunta un dedo para arriba, cuando no le achunta un dedo para abajo. Después de muchas imágenes, y la gracia es que la capacidad de cómputo a mí me permitió que la computadora viera 80 millones de imágenes de pájaro en algo así como 10 minutos, a los 80 millones más 1, probabilidad de error técnicamente 0. Nunca es 0, pero muy cercano a 0. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje del Deep Learning es exactamente igual al proceso de aprendizaje de un niño. La diferencia es que lo podéis correr varias veces más rápido. ¿Sí? Y eso es lo que lo hace. Ahora, solo la entrené en pájaro. Si la quiero entrenar en
caballos u otros animales, tengo que partir de cero. Y lo que se conoce como inteligencia artificial general es lo que se apuesta algún día que en el acumulativo de aprendizajes y digamos, entrenamientos va a emerger una inteligencia que va a ser capaz de saber de todo. Me meto un poquito en el mundo de ustedes y síganme la idea. Si conozco W, al menos para un dominio, el dominio de los pájaros, ¿sí? Conozco, ya sé lo que es un pájaro, o al menos la percepción fue creada, y ahora le debería poder preguntar a la máquina, recorre la ecuación para el otro lado y muéstrame ese concepto que tú ya entendiste como pájaro. Entonces yo le digo, muéstrame un pájaro. Y lo que empieza a hacer la inteligencia artificial es decir, ah, claro, yo tengo el precepto pájaro, me lo alimentaron con todas estas imágenes con las que aprendí, bueno, te voy a dar mi representación de lo que yo entiendo como un pájaro. Y te saca ese cuadro. Ese cuadro nunca nadie lo había pintado. Ese cuadro no es la sumatoria lineal de todas las fotos de pájaro que la máquina vio. Este cuadro es una representación creativa, por primera vez hecha por una máquina, nunca hecha por un ser humano, de lo que esa máquina entiende por un pájaro. Si nunca le muestras otra imagen de pájaro, siempre te va a mostrar la misma imagen. Si la alimento con una imagen adicional, su representación del concepto pájaro va a cambiar. Y esto podríamos decir entonces que la máquina es perceptiva, es capaz de aprender y es creativa, porque resulta ante el input que aprendió, es capaz de ofrecerme algo, una representación, hecha por ella de manera original. ¿Ok? Nuevamente, no va a cambiar si el entrenamiento no cambia. Y después yo le puedo preguntar a Facebook, que tiene tagueado a todos mis amigos, ¿cierto? Entonces él ha visto N veces, N ojalá mayor a 300, a mi amigo llamado Diego. Y yo le pregunto, oye, dame una representación de lo que tú entiendes por Diego. Y me saca esto, que parece un cuadro chamánico hecho en ayahuasca, pero resulta que, de nuevo, no es la sumatoria de todas las fotos de Diego que hay en mi Facebook tagueado, es lo que él entiende por Diego, ¿sí? Nuevamente, una expresión súper creativa. Y después puedo hacer lo que, la tercera cosa que decían los psicólogos que el cerebro humano hace, percibe, aprende y es capaz de hacer asociación libre, que no es solo creatividad, es lo que hacíamos cuando niños, te echabais para atrás en el pasto, mirabais las nubes y decíais, ¿qué veo en las nubes? Bueno, no eché para atrás, le mostré una foto al computador, ¿qué veía en las nubes? Y ve lo que sabe ver. En este caso estaba entrenada con lo que yo lo trae, animales, ciudades, edificios, autos. Y resulta que empieza a ver, y si lo dejáis mirando más rato, empieza a ver más, y cada vez más. Y finalmente te dice eso. Y después yo le digo, ok, ¿qué amigos míos ves en las nubes? Y empieza a ver a todos los que están tallados de alguna manera, ¿no? Y después le digo, volví al ejemplo anterior, hazme zoom in en el píxel del medio. Y esto se transforma en un cuadro de Escher. Cada vez que entráis en el píxel del medio y así zoom in, empieza a ver más y más cosas recursivamente hasta el infinito. Nuevamente, puede ver lo que sabe y está entrenado para reconocer, no cualquier cosa, ¿ok? Por lo tanto, hemos llegado a través del deep learning a demostrar que al menos una red neuronal, un cerebro artificial, es capaz de percibir, es capaz de aprender, es capaz de ser creativo hasta por ahí y hacer asociaciones límites. Vayan ahora a la literatura respecto al cerebro humano y eso es lo que hace el cerebro humano, nada más. ¿Sí? Y aquí entramos, y con esto termino para que hagamos la conversa, a la nueva frontera en donde hoy día el deep learning ha llevado a la inteligencia artificial. Esto que les estoy mostrando fue básicamente sensación, yo te diría, durante un poquito antes de la pandemia, en donde yo le daba un texto y la imagen y la inteligencia artificial me ofrecía una representación, ¿cierto? Un pequeño pájaro que tiene el pecho rosado y la corona y que tiene las patas blancas, qué sé yo, y etcétera. Y te empieza a hacer representaciones. Buenas, malas, más o menos, pero aquí partimos. Y esto después se transformó en DALL-E, que estoy seguro que muchos lo han jugueteado, y DALL-E ya no solo te permite hacer representaciones concretas, sino que además hacerlas al estilo Miró o al estilo Picasso y combinar ideas en texto de lenguaje natural. Lo que está detrás de esto, que es lo interesante, es que ya no solo es GTP Chat, en donde el dominio es el texto, sino que estamos atravesando al multidominio, donde percibo y proyecto yo que esto va efectivamente a que tus búsquedas van a ser a través de un, qué sé yo, Amazon Echo o cualquiera de estos sistemas de asistente de voz,
te va a ofrecer una respuesta, ya sea en texto, escrita, imagen, visual o lo que sea, y finalmente cruzar dominios del conocimiento con un poquito de experticia, básicamente una máquina lo va a hacer mejor que el ser humano, ¿sí? Y para los que son muy metidos en estos temas, y me imagino que también ya lo han visto, Midjourney es a donde yo hoy día estoy pegado. Midjourney es una versión de DALL-E, no hecha por OpenAI, hecha no sé bien por quién, pero está en Discord, y lo que te permite Midjourney es básicamente crear opciones visuales alucinantes de lenguaje natural, ¿ok? A través del lenguaje natural, no solo, imagínense que tu búsqueda para ir un fin de semana a Buenos Aires se transforme en algo como, ok, Alexa, me quiero ir el jueves, no me puedo ir antes de las 5 de la tarde, quiero volver el domingo, no más tarde de las 10 de la noche, mi presupuesto para hotel y pasaje es de $1000. Y te va a ofrecer una alternativa de cómo viajar por esos días con pasaje, hotel, etcétera, a Buenos Aires, basado en este lenguaje natural al que le estáis ofreciendo. Después, obviamente, ir a los dominios de las imágenes lo hace todo más increíblemente explícito, pero piensen que el multidominio puede ir de cualquier dirección a cualquier dirección, ¿sí? Esa es la parte, digamos, presentación. No me quiero alargar mucho más para que tengamos tiempo de conversación. Nuevamente, el ideal de esta conversa es tratar de aclararles conceptos, divagar un poco en los próximos alcances, etcétera. Y probablemente se me quedaron miles de definiciones y detalles en estos minutos, digamos, para entrar en el fondo de la inteligencia artificial, pero con mucho gusto profundizarlas ahora. Solamente para redondear una idea que se me fue, hoy día básicamente en lo que está todos los científicos tratando de avanzar y los computines es básicamente en las técnicas de entrenamiento, ¿ok? ¿Cómo entreno a esta inteligencia artificial, a esta red neuronal basado en machine learning para ser más efectivo en el resultado? Entonces, existe entrenamiento supervisado, en el que yo ya tagué todas las imágenes que sé que son pájaros, entrenamiento no supervisado, que es un poco lo que vieron en el ve tú cómo aprendí a jugar el juego, y después existe entrenamiento reinforced. O sea, en el fondo tengo dos inteligencias artificiales, una que tiene que aprender y otra que tiene que premiar, ¿sí? Y se llaman redes neuronales compitiendo entre ellas. Y hay un par más de técnicas más sofisticadas, pero básicamente esas serían como las tres grandes: supervisado, no supervisado y retroalimentado. Abro el chat, abro la conversación y súper disponible para profundizar en lo que venga. Primero que nada, Gabriel, un aplauso. La verdad que hace tiempo que no participaba en una charla tan entretenida, y se nota que no está hecha con inteligencia artificial, está hecha con inteligencia. Así que muchas gracias. Nada, pues saludar a los asistentes. Ahí está, veo a don gran Roberto Arancibia, tiempo que no lo veía, así que saludos. Oye, Gabriel, yo voy a partir, antes de abrir el chat, con dos preguntas. Una, que me llamó mucho la atención, es vi una película hace muy poco donde el usuario de un chat se enamoraba de este chat, y Sí. al final el chat lo hacía hacer estupideces, y al final el chat también se enamora de él, y había un conflicto entre este empoderamiento de ambos o la dependencia de ambos. Sí. Cuando yo en el futuro diga a este chat o a este asistente, me duele la cabeza, quiero ir al doctor, y a los 5 segundos me dice, Sergio, como tú tienes una reunión en Providencia, en tal dirección, bajas un piso después de tu reunión, está el doctor esperándote, pero quédate tranquilo, yo ya compré el bono, lo pagué el ISAPRE, hice la devolución en el seguro, tu estacionamiento del 17B también está pagado, te están esperando, y yo no hago absolutamente nada. Solamente fui y le di una instrucción. ¿Esa dependencia va a causar conflicto grave en nuestro, tengo más o menos la respuesta, pero quiero de un experto, en nuestro formato de vida y de sociedad? O sea, lo que tú estás describiendo, me atrevo y me aventuro a decir que lo vamos a ver todo en nuestra vida útil. Yo creo que antes de 15 años, tu interacción con las máquinas va a estar basada en voz y en lenguaje natural. Tú no vayas a tener, hoy día para hablar con las máquinas tenemos que escribir en código. Es decir, if, then, else,
etcétera, y algunos supimos o aprendimos a codificar y otros no, entonces hay como una barrera, ya, eso se va a acabar, porque la próxima vez que queráis hacer una página web o un software, tú le vas a empezar a dictar a la inteligencia artificial cómo lo querías hacer. Y la segunda parte, que es que tu asistente personal te conozca tanto como poder optimizarte la agenda, solucionarte los problemas, etcétera, va a ser un proceso de entrenamiento supervisado y en muchos casos heredado, porque no tengo que entrenar a la inteligencia artificial para Sergio solamente, sino que para un grupo de personas que tienen un comportamiento más o menos parecido. Por lo tanto, va a modificar profundamente la forma no solo en que nos relacionamos con la tecnología, sino que la forma en que nos comportamos en el mundo y transitamos por la vida haciendo nuestro día a día. Piensa tú, para dar un ejemplo análogo, cuando erais niño, Sergio, ¿cuántos teléfonos te sabíais de memoria? No, tenía 40, de verdad que 40. Hoy día te sabía el de tu señora, eventualmente, ni siquiera, ya, claro. ok. O sea, me sé el de mi hija porque era el de mi señora cuando era soltera. Claro. O sea, por eso, hace 20, 30 años, Oye, pero no. yo me sé el teléfono de la casa en que vivía con mis papás, que por supuesto mis viejos hace muchos años ya no viven ahí, y me sé el mío y no me sé ni uno más. Si hago un esfuerzo, quizás me acuerdo del celular de mi mamá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Dejaste de usar el cerebro para recordar números de teléfono? ¿Te volviste más tonto? No. Entonces, vamos a dejar de usar el cerebro para pensar a qué hora coordino la ficha al doctor, en qué lugar me estacioné y hay que pagar el bono por online o ir a la cuestión de la ISAPRE. Sí. Por lo tanto, el allocation de tu memoria RAM y el allocation de tu capacidad de procesamiento van a estar ocupados en otras cosas, ¿sí? Probablemente la parte más creativa de tu pega, probablemente la parte más exploratoria y sensorial de tu ser, probablemente, además, como no nos vamos a tener que ganar la vida y juntar los morlacos a fin de mes, yo estoy seguro de aquello, porque las máquinas van a hacer la pega y a las empresas que se automaticen les vamos a cobrar un impuesto para que el resto tengamos para comer, probablemente vamos a explotar áreas del cerebro y formas de ocupar la maquinita tremendamente novedosas, tremendamente subutilizadas o no utilizadas hoy en día, en la misma analogía de cómo en menos de una vida, o sea, en menos de nuestra vida útil, pasamos de ser máquinas recordatorias de patentes, número de teléfono y otros miles de datos duros a no acordarnos de ninguno y no sentir que por eso nos estamos ocupando la cabeza. ¿Cierto? Es como el conflicto, ¿te acordáis el conflicto que tenían los profesores de matemática cuando decían, vamos a hacer la prueba, guarden las calculadoras? Claro. No, Ahora viene lo mismo con el chat GPT, perdón. Básicamente, cometí el error garrafal de mi sobrino de 16 años, entre Navidad y Año Nuevo, mostrarle chat GPT, y su primera reacción fue, nunca me hago un trabajo para el colegio, pues, ¿para qué? Si sale perfecto, no tengo ni que revisar que esté bien redactado. Para que el profe de cuarto medio del colegio de mi sobrino que entra en marzo se dé cuenta de esto, probablemente va a haber una generación al menos que no va a haber aprendido nada. Nada de los temas de los que tenían que hacer un trabajo y escribir un paper de 20 párrafos. Nada más, pues. Entonces, claro, hay un acomodo. La sociedad va más atrás del avance de la tecnología. Por ahí en el chat vi que alguien hablaba de la parte ética de la inteligencia artificial, que encantado la tocamos. Pero finalmente hay un acomodo. Y lo más bacán del mundo es que la siguiente generación, exactamente después de nosotros, o sea, el nativo de la AI, llamémoslo así, ya no tiene esta conflictualidad interna que tenemos nosotros. Es cierto. Oye, si alguien quiere hacer alguna pregunta, nada, suelte el micrófono, levante la mano y juegue. Roberto estaba ahí con cara de una pregunta. Roberto, ¿estás con el micrófono apagado? Sí, Roberto. Ahí está. Sí, cara de pregunta tengo siempre. Siempre tengo la cara de pregunta. Lo mejor es preguntar. Pero no, todavía es que a mí me pasa un poco por encima todo esto. O sea, el tema a mí me alucina, me deja loco. El gurú sabe mucho de esto y hay un montón de gente que sabe. A mí me encantaría el asistente personal que hablabas, Sergio, recién. Yo creo que estamos a un paso de hacer esas cosas, incluso con las herramientas que tenemos hoy día, a lo mejor, porque ¿sabéis lo que yo hago, gurú, Sergio? Cuando me estaciono en Barcelona, le saco una foto al auto, para acordarme dónde está. Entonces, podría ser fácilmente una herramientita que me diga, y que le diga así, a la pasada, estacionamiento, se lo puedo decir al reloj, así, estacionamiento, ¿viste? 3, 4, 8 pisos menos 2.
Entonces, puta, ya estoy cerca de la cuestión. Oye, Después me va a decir, no te olvides que la hora, que la enfermera, que el bono de la ISAPRE, no sé, todo lo que hablaba Sergio. Estoy a un paso. Roberto, te doy una buena noticia. Google Dale. Maps, el asistente de Google ya lo hace por ti. Sí. Se da cuenta que dejaste el auto y que partiste caminando. Y te dice, creo que dejaste el auto estacionado aquí. Y generalmente le achunta. El problema es cuando estás en un subterráneo no tenéis cobertura o el GPS no pesca. Pero, de nuevo, la limitante de enseñarle tu patrón de comportamiento a la máquina está superada. No necesitamos nueva tecnología para aquello. Perfecto. Que la máquina entienda el patrón habitual, cómo tú te comportás en tu día a día, es algo que ya te está leyendo hace mucho rato y lo está absorbiendo. Sí. Y solo una cosa más, Guro, solo una cosa más. El ideal es acercarse a lo que tú hablaste casi al final, que es que no me obligue a codear, a codificar cosas, sino que, así como el Minority Report, ¿se acuerda que la pantalla abre, cierra, mete, da vuelta y toda esa cosa? No, que diga así, me gustaría saber qué voy a comer hoy día y me gustaría saber qué vamos a hacer. Así que yo le hable como le hablé a mi mamá o le hablé a mis hijos, Mira, que le hable yo a esta inteligencia artificial assistant, personal assistant, y le diga cosas, solo se las diga, porque en la película Her, que se acordaba Sergio, el tipo nunca codifica nada, el tipo habla, o más bien piensa, y el assistant le da toda la respuesta en el lenguaje que él entiende, que es voz. maravilloso. Oye, Mira, Gabriel, perdón, dale. para complementar en lo que está comentando Roberto, ¿por qué creo que en este chat de marketing y en general en el mundo GPT Chat dio tanto que hablar? Porque es la primera expresión para simples mortales como nosotros de usar o interactuar con la máquina a través de una interfaz de lenguaje natural. Tú le estás escribiendo con tu forma de redactar, no estás hablándole a una máquina como antiguamente if this then that, y la máquina es capaz de procesar aquello y ofrecerte una respuesta suficientemente inteligente. Por lo tanto, el paso de hacerlo con voz, no hay ni una tecnología nueva que aplicar, ¿sí? El reconocimiento de voz está bastante desarrollado, etc. En Chile va a tener un problema, que tenemos un dataset muy chico para enseñarle a hablar en chileno, ¿sí? La máquina entiende español, chileno, ahí no va. El mismo problema, no sé si ustedes lo han tenido en sus pegas, pero a mí me han llegado 2 veces 2 compañías chilenas de consumo masivo diciéndome que el bot sobre WhatsApp o el chatbot en general es una mugre y no funciona. Y yo le digo, todo lo contrario, es excelente y funciona muy bien. Lo que pasa es que nadie lo ha entrenado en cómo escriben los chilenos, po. ¿Qué hace? Acá lo escriben con una K y A-S-E. Entonces, puta, es obvio que no ha aprendido todavía eso. Entonces, enséñale a hablar en coda o a escribir en coda, enséñale a hablar o escribir en flaite y se acabó tu problema. Es verdad. Exactamente. Oye, Gabriel, Hay mira, las manos levantadas. mira, vamos a ir por orden, las manos levantadas y vamos a pasar pasar la pregunta. Está Christopher y después está Denise. Hola, Denise, ¿cómo estás? Oye, y antes de pasarle el paso a Christopher, modelar el comportamiento de tus clientes o de tu, en este caso de marketing, para adelantarme a una necesidad y llegar con el mensaje correcto, por el medio correcto, en tiempo real. Y nada, yo creo que por ahí va el Y te faltó una patita, y fabricado uno a uno. No es un mensaje para las masas, es un mensaje para cada user basado en su propia data, y ese mensaje además se genera en tiempo real. Por lo tanto, si ese día el tipo andaba medio depre o andaba súper eufórico, el mensaje va a ser distinto para él. 1 a 1 partido por N. Ahí está, esa N. Gabriel, o sea, Christopher Neri, un gran saludo a mi amigo. Hola, Sergio. ¿Cómo estáis? Tanto tiempo, ¿ah? Tiempo de aquello. Hola, Guro. Oye, mira, pensando, he estado bien obsesionado, efectivamente, como tú decías, y el ChatGPT hizo que todos como que nos llegara este tsunami de realidad en términos de la inteligencia artificial, y lo estaba usando harto para escribir cosas y qué sé yo. Yo tengo una empresa muy chica, emprendí hace como 6 meses con tu amigo Rudy Eran, y quería saber, quería ver si tenía alguna recomendación por dónde partir, porque creo que empresas chicas como la mía pueden hacer mucho uso para mejorar procesos, ahorrar tiempo, etcétera, pero medio no sé por dónde partir. He probado distintas herramientas, probé una herramienta que hacía presentaciones medio automáticas, la verdad que encontré que le faltaba mucho. A Dalí también encuentro que le falta para un uso más profesional, por lo menos en lo que pude yo experimentar.
¿por dónde recomendáis partir en términos de aprovechar esta inteligencia artificial en el día a día para una empresa más bien chica, qué sé yo, que se quiere subir a aprovechar esto lo mejor posible, digamos? Sí. ¿Existe eso? Sí, absolutamente. Saludo al Rudy, por supuesto, y si estáis de socio del Rudy, me imagino que el ámbito de acción de ustedes es las comunicaciones y el marketing, Sí. etcétera. Entonces, nuevamente, dar un consejo general para cualquier empresa chica, creo que sería demasiado light el consejo que pudiera dar. Entonces, déjame bajarlo a eso, a una empresa que está en el mundo de las comunicaciones, que crea contenido, etcétera. Entonces, lo primero y medio obvio, que yo creo que ya lo estáis explorando, es que si tú le ponías GTP Chat porque tu cliente te encargó redactar un contenido de las 5 bondades de la aloe vera, probablemente lo que te ofrezca está suficientemente bueno para darle unos retoques, ¿cierto? Qué sé yo, profundizarlo un poco, poner una referencia y eventualmente te ahorraste hartas horas. Entonces yo creo que en el ámbito del copywriting, supervisado, quiero decir, tírale el bulk a la máquina y después tú destílalo, mejóralo, redáctalo, etcétera, envuélvelo. Yo creo que está muy directo la posibilidad de que compitáis con agencias de copywriting que tienen cientos de compadres trabajando y tú lo hagáis con una máquina y pocos gallos trabajando. Es como muy directo con las herramientas de hoy. DALL-E, efectivamente, yo creo que está lejos todavía de ofrecerte representaciones interesantes, novedosas, pero prueba Midjourney. Midjourney te va a volar. Te va a volar la cabeza. Es más, si alguien está ahí con el Google abierto, ponga ejemplos de Midjourney en las imágenes de Google y van a ver la calidad que tiene. Entonces yo ponte tú en Midjourney, estaba en Lima, entonces puse un Inca parecido a Leo Messi celebrando el juego de pelota del año 2057. ¿Ya? Y les voy a mostrar más rato, ganar el juego de pelota. Acuérdense que los incas jugaban fútbol, pues, pero era de un país, de una ciudad a otra, y el primero que atravesaba con la pelota el arco que era la otra ciudad, ganaba y los otros morían todos. Pero básicamente un fútbol. Bueno, es increíble. Yo creo que para gente del ámbito de la creatividad, inclusive diseñadores, arquitectura, etcétera, poder escribir con lenguaje natural todos los ámbitos de algo que quieren ver en una representación gráfica, pero buena, como las de Midjourney, más que las de DALL-E, hoy día te acerca mucho a tu proceso creativo como para después llegar a inspirarte. Ejemplo personal, tengo un amigo que está escribiendo un cortometraje que se llama Infinitus y la curva de aprendizaje. ¿Ah? Y le digo, yo te voy a hacer la portada para tu cortometraje. Por supuesto no la dibujé yo, sino que usé Midjourney. Y le puse portada para una película llamada Tan. Y me ofreció 4 bastante abacanadas. Y a mi amigo le encantaron, por lo menos. Entonces, de nuevo, acelera mucho el proceso creativo. Creo que en ese sentido sería una estupidez que las áreas creativas de una agencia de publicidad o empresas afines no se apoyen en este tipo de tecnología y sean tan puristas de como, no, bueno, en el cine hay que hacerlo en celuloide y el que lo haga digital es un imbécil. Bueno, resulta que hoy día hasta Scorsese se pasó al digital. ¿Cierto? Le costó, pero se pasó. Iba a filmar una película de, ¿cómo se llama? Superhéroe, con todos los efectos y cosas. Entonces, el first mover, sobre todo para empresas chicas, Christopher, creo que hoy día está de más potable las herramientas para usarlo con algún grado de eficiencia. Y me atrevería a decir que tu forma de competir no es que seáis más barato y prostituyáis los precios y la weá, que seáis más rápido. Yo creo que el foco es la velocidad, ¿cachai? Porque si yo puedo redactar un contenido en un segundo, el resto del rato que me demoraba en pulirlo, ¿verdad? Mejor lo A/B testeo y lo pruebo con usuarios pilotos antes de tirarlo a las redes. Y llego con mi cliente y le digo, bueno, este es el contenido, pero no solo eso, además hice un estudio quali y uno quanti y la gente está reaccionando a este contenido. Entonces, la próxima vez que queráis poner los 5 regalos favoritos para el Día de la Madre y que cada uno de los regalos tenga un link para convertir y comprarlo online, puta, no lo hagáis a mano, ¿cachai? Sí, apóyate. Oye, es cierto, y Christopher, en el marketing el otro día tuvimos una discusión, pero los redactores creativos iban a perder la pega por la inteligencia artificial, y hay una respuesta de Francisco Gemini cuando hicimos una similitud entre los chefs van a perder la pega por las Thermomix, una bola que nos pegamos, y una de las respuestas más mágicas fue, los cocineros van a perder la pega, los chefs la van a mantener. Entonces, básicamente, hay que ser chef. ¿Sí? Oye, y voy a mostrar un segundo mi pantalla. Y ahí le damos el paso a Denise. A ver.
Santiago, esto le dije a Midjourney, Santiago en el año 2050, 2500. Y miren lo que me ofreció. Wow. Está buena, ¿no? Está buena, ¿no? El Mapocho navegable, el falo de Pullman, los edificios del lado. ¿Ah? Cacha. Increíble, ¿no? Está buenísimo. Vamos a hacer algunos juegos ahí. Gracias, Christopher. Denise. Hola, ¿cómo están? Oye, qué rico partir tempranito hablando de este tema. Oye, Bueno, yo puse... te voy a interrumpir. El otro día tenía una duda profesional, me junté con Denise, espectacular, así que si quieren contactarla, ni un problema. Oye, espectacular, así que gracias, Denise, me salvaste y me abriste un poco, aquí, la venta, así que muchas gracias. Bueno, ahí estuvimos revisando algo ahí con Sergio de modelos de negocio, bueno, y soy súper experta en temas de LinkedIn, así que de cómo comunicarlo. Oye, bueno, yo trabajé en Microsoft algunos años y este tema me tocó verlo como desde dentro. Y la verdad es que algo que me llamó mucho la atención es la visión occidental versus la versión oriental del uso de la inteligencia artificial. Y yo seguro que tú también has trabajado con empresas de los dos lados, entonces me interesa tocar este tema. ¿Qué es lo que me tocó ver a mí desde mi posición? De que había un grupo de empresas estadounidenses que estaban súper preocupadas entendiendo que la tecnología en sí no es buena ni es mala, pero sí tiene que ver con el uso que tú le das. Entonces, que como la inteligencia artificial te abre tantas puertas y tantas posibilidades, era necesario establecer códigos de ética para uso de la inteligencia artificial. Y hubo una asociación incluso, que yo creo que debe seguir estando, que fueron como 10 grandes empresas, entre ellas estaba Microsoft, estaba IBM, Google, y que se asociaron y establecieron como su decálogo de cuáles son nuestros compromisos en el uso de la inteligencia artificial. De hecho, es más, Microsoft se negaba a hacer ciertos tipos de negocios, sabiendo que iba a perder pega, pero no me acuerdo en detalle cómo era, pero en África le estaban pidiendo aplicación de uso de inteligencia artificial para algo que tenía que ver con algo bélico, ¿ya? Y Microsoft dijo, la verdad es que no lo voy a hacer. Bueno, por otro lado, después le vendió al Ministerio de Defensa de Estados Unidos, así que bueno, ahí no sé cuánto se sigue. Pero yo me acuerdo en la pandemia de haber visto imágenes impactantes de lo que estaba pasando en China y del control del COVID. Ahí, Guru, yo creo que lo único que me faltó tal vez como de meter tal vez para esta presentación, desde los perros robots y desde cuando la gente salía de su departamento, cuando estaban con el confinamiento obligatorio, están llenos de sensores por todos lados, entonces prácticamente tú no puedes salir de tu casa sin que haya una cámara que te haga reconocimiento facial y saltaban alarmas en el fondo. Oye, esta persona, Sergio Gajardo, está incumpliendo el confinamiento por COVID porque acaba de salir de su casa hace 30 segundos. ¿Cachai? Entonces, era la verdad un tema tan intimidante y tan impactante el cómo estaban usando inteligencia artificial para el tema del control del COVID, que claramente no se está usando en Occidente. Entonces, yo creo que junto con el tema de la cantidad de datos que tienen los chinos, que es mucho más, también ellos no tienen tantas restricciones como desde la parte ética. Acá tampoco quiero ser juez, ¿cachai? Pero la verdad es que tienen un uso bastante más amplio, tienen otra mentalidad, tienen otra manera de pensar, entonces no se ponen como este tipo de límites como de, ¿qué haremos con el tema de la protección de datos de las personas y de los ciudadanos? ¿Estaremos limitando libertades personales? No se hacen estos cuestionamientos. Entonces, claramente, el playground que tienen en China probablemente mucho más grande para experimentar, porque se saltan como esta valla del tema del cuidado de protección de datos o del tema de privacidad, ¿cachai? Entonces, aquí me encantaría, Guro y otros que estén aquí, que quieran opinar tal vez un poco, ¿cómo lo ven? ¿Ya? Porque yo veo que eso también hay una diferencia muy grande y muy mundo occidental versus mundo oriental, que claramente va a marcar la diferencia que lo que viene a futuro. Sí, mira, ahí dejo en el chat el link al libro en donde básicamente voy a articular mi respuesta. Para los que llegaron un poquito más tarde, este libro lo escribió Henry Kissinger, no menor, en geopolítica, llamémoslo así, quizá el hombre que más sabe en la historia, de los vivos al menos, de geopolítica, con Eric Schmidt, el que fue CEO por una década de Google, ¿ya? O sea, yo creo que son capaces de anticipar y ver más o menos esta parte ética. Está muy bien fundado el libro. Ellos están mucho más nerviosos con el uso bélico de la AI que otros usos como de control de la población. Porque literalmente
lo que hoy día está ganando la guerra en Ucrania es la capacidad, apoyada obviamente por Occidente, que ha tenido Ucrania, de bloquearle los sistemas electrónicos y digitales a Rusia, desde cómo se mueven los trenes hasta cómo se genera electricidad y las comunicaciones entre los milicos. Literal, eso es lo que está ganando la guerra. Entonces, la ciberguerra yo le da mucho énfasis. Pero de nuevo, control poblacional, la dictadura de los datos, las máquinas regleando lo que hacemos o no hacemos. Toda esa mirada distópica, si tú querís, medio Terminator, la época de Skynet y los humanos contra las máquinas, no digo que no vaya a ocurrir, pero yo soy más optimista y voy a explicar por qué. Creo que en el día de hoy, el mal uso de tu data es mucho, mucho más profundo y más grande de lo que tú crees. Y va a tender a acabarse tal como lo conocemos por dos razones, una económica y otra ética. La económica es muy simple. Cuando yo entiendo cómo gana plata la máquina que hay detrás de la red social o la máquina que hay detrás del buscador, que para mí es gratis buscar, es gratis mandar correo, es gratis ver en un mapa para dónde voy, o es gratis encontrarme a mi amigo y pololear online, en realidad no es gratis. ¿Ah? Estoy regalando mi dataset para que los otros gallos perfilen de mejor manera cómo la máquina procesa, entiende y mejora sus algoritmos. De hecho, estoy seguro que muchos de ustedes jugaron unos años atrás con algo que salió por ahí, un link en que te ponía ahí una foto tuya y te mostraba como viejito, ¿cierto? ¿Cómo vaya a ser en 10, en 20, en 30 años? Gracias, acabáis de regalar tu dataset para entrenar a las máquinas para que reconozcan imágenes de una persona que ha vivido 15 o más años y naturalmente va envejeciendo. Entonces, antes era muy difícil para una máquina interpretar que esa persona joven de una foto hace 10 años es la misma que esa persona de hoy día, 10 años después. Pero tú la ayudaste y le pegaste un salto para adelante y regalaste tu data. Jugando, no te diste cuenta, mandando por WhatsApp a tus amigos la que te parecía que quedó bien, que quedó mal, mira, esta voy a hacer yo en 15 años, mira cómo soy igualita, etc. Bueno, por lo tanto, hoy día somos pésimos usuarios resguardando nuestra data, desde el punto de vista económico, que va a ser la primera, si ustedes quieren motivación que vamos a tener, es que nos van a empezar a compartir parte de lo que reditúan nuestros datos, ¿sí? Ya sea literalmente un $0,001 por cada dólar que Google gane poniendo ads o las redes sociales, o bien porque nos van a dar algo a cambio que tiene un valor monetario considerable, tu conexión a internet, lo que sea. Entonces, lo primero es que tú vayas a empezar a resguardar la data porque te diste cuenta que es negocio. Y lo segundo es que hoy día somos tremendamente desprolijos de la parte ética de los datos y nos vamos a volver más conscientes. Por lo tanto, si tú me hacías avanzar 10 o 15 años, yo creo que se va a imponer como default el resguardo de los datos. No sé cuántos de ustedes siempre aceptan una página web y cuántos de ustedes se dan la lata de ponerle a las cookies reject all. Yo soy maniático, así que siempre rejecteo todas las cookies. Estoy protegiendo mi data. Mañana ese va a ser el default. Y básicamente vamos a transitar desde lo que hoy día tenemos, que es patético, y fíjate todas las cadenas de mail que te llegan, y cuando habláis con un amigo que querís ir a Cancún, y después resulta que abrís Google, y lo primero que te ofrece es ir a Cancún, y te metí a la red social, y lo primero que te ofrece es ir a Cancún, y tú decís, bueno, ¿me están escuchando? Sí, sí te están escuchando. ¿Ah? Y como no está normado, y no tiene mucho de hoy día definición si es ético o aético, o no sé, ¿cuál es el contrario de no ético? Aético, o no sé, básicamente todos lo hacen. Ya, entonces, yo creo que mientras más se masifique el concepto de la inteligencia artificial y cómo se entrenan las máquinas con tu data, más nos acercamos a un futuro más o menos inminente en el cual el resguardo de la data va a prevalecer, los usos antiéticos van a terminar o van a tender a cero, y en aquellos países, y con esto entro en lo que partiste de tu pregunta, Denis, en donde la ética o bien el Estado centralizado no le pregunta nada a sus ciudadanos respecto de qué hace o qué no hace con la data y cómo la utiliza para monitorearlos, etcétera, yo creo que eso se va a terminar cayendo cuando aquellos regímenes se den cuenta que ya no se pueden sostener, porque resulta que lo que está pasando hoy día en Irán y lo que se supone que está pasando en China, pero no sabemos, etcétera, es básicamente esto. Es la presión de los ciudadanos por llevar el control de sus vidas al siguiente nivel. Y en Occidente, claro que lo vivimos duro, porque resulta que pasamos de 2 guerras globales, digamos, a un periodo de ajuste. Mis perros me están volviendo loco. A un periodo de ajuste, y en Oriente resulta que
ellos miran el mundo con una proyección infinitamente más larga y llevan 5.000 y tantos años transitando de feudos a regímenes duros, de regímenes duros a comunismos con economía centralmente planificada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es más geopolítico que tecnológico. Nuevamente, en el libro que les recomiendo, Kissinger lo explica infinitamente más fundamentado y mejor que yo. Lo recomiendo que lo lean. Pero siendo, de nuevo, mirando la mitad del vaso medio lleno y siendo un optimista de la tecnología, me paro donde partió la Denise. La tecnología es inocua. La tecnología no define futuros, no define realidades, no define cómo van a ser las cosas. Simplemente los habilita. Y somos los seres humanos los que estamos llamados a definir y crear esos posibles futuros, dado que la tecnología hoy día los habilita. Así que yo honestamente, bien optimista con el futuro y me atrevo a decir que en 10, 15 años más va a estar muchísimo más normado el uso ético y la apropiación de la data, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Gabriel. Gracias, Denise. Oye, Gabriel, hay un libro del año, no me acuerdo los autores, 87, se llama Geopolítica Transversal en un mundo en acecho. Échale una mirada. Y un libro bien interesante que hace futurología, ni siquiera lo que está pasando. O sea, ellos como que sienten que algo transversal va a pasar. Es muy entretenido y muy bueno. Estamos hablando de un hace 30 años atrás. Oye, le damos el pase. Mira, por tema de tiempo, vamos a hablar con Sergio y después con Felipe y hacemos el resumen y la despedida. ¿Les parece? Sergio del Pino, che querido. Hola, hola. Bueno, no, a mí, de algo de lo que dijo recién Denise, yo creo que lo habíamos charlado acá en el chat de marketing, y si no, bueno, serán esas neuronas que cuenta ahí Guro que voy perdiendo. El TikTok en China tiene, por ejemplo, un límite hasta las, no sé si las 9 de la noche o las 10 de la noche, y está prohibido el scroll infinito. ¿Por qué? Porque es adictivo, porque hace esto que estamos empezando a ver que es complicado, no solo entre los más chicos, sino entre nosotros, ¿no? Algunos adictos a TikTok a veces dicen, ¿hace cuánto que estoy metido acá adentro y no paro de ver videos? Y la otra es, ¿qué video nos muestra? Y también, hablando de lo que contaba Guro, es, en China, los videos que muestra, y por un sistema totalitario, ¿no? Que no elige, quizás yo elijo qué videos quiero ver, sino que lo que me están mostrando a mí adentro de China son, por ejemplo, videos de deportistas, científicos, o sea, videos que motiven a esto. Los TikToks que se muestran mucho acá en Estados Unidos son los de los perritos, los de la gente haciendo malabarismo, o la de las pruebas, cosas que no está mal, es arte, pero bueno, está ahí justamente la capacidad de decisión de yo miro lo que a mí me gusta mirar, o yo miro lo que me están pasando por arriba para que yo mire. Era me parece un comentario asociado a lo... Te faltó los datos. Te faltó los videos estos de cuando sacan los puntos negros las espinillas, que también son bien adictivos. Te apuesto que algunos se ha quedado pegado mirando. Oye, pero mira, el que te deje, el que una inteligencia humana o artificial defina lo que tú ves, es una barrera que está a punto de desaparecer, inclusive para los chinos. Créeme, el grueso de los chinos que algo cachan de tecnología saben ocupar un VPN y resulta que no están sujetos al bloqueo estatal gubernamental centralizado. Pero sí, siempre que haya un algo central definiendo o que dueña del algoritmo, eso va a pasar. El punto es que eso descentralizado yo lo pongo en cuestión. No falta nada, ¿ya? Para que, por ejemplo, la red de taxis sea de los taxistas y no de Uber, ¿sí? Uber está en la pelea de que ojalá pronto se autoricen los taxis sin chofer, porque en ese minuto en vez de quedarse con el 20% del valor de la carrera, se queda con el 100% y ahí empieza a ganar plata y SoftBank hizo una buena inversión y todos felices. Pero por otro lado, hay una fuerza mucho más interesante, que es una DAO, una Decentralized, una organización digital, y autónoma y descentralizada, que es básicamente un contrato en el blockchain, que norma y regula cómo se maneja esta red de taxis, que no es de nadie y es de todos. ¿Ah? Entonces, hay dos fuerzas peleando. Esto se va a dar igual en los motores de inteligencia artificial. Van a seguir existiendo los motores de Google, Amazon, Facebook, etcétera, pero van a nacer motores de nadie o de todos, ¿sí? Entrenados por la colaboración de todos los miembros de la red, etcétera. Cuando ese motor nazca,
al que no hay una persona o una organización que le pueda poner sesgo o definir lo que entra y no entra como imágenes cuando tú ponías una palabra de búsqueda, es la respuesta para lo que tú estás comentando, Sergio. No en mucho tiempo más, el acceso a OpenAI, a lo que entrenó la compañía OpenAI, es decir, su propia inteligencia artificial, va a estar dado para cualquiera. Y lo que empresas, y quizás con esto vuelvo a la pregunta de Christopher al principio, empresas medianas, pequeñas, en el exótico país de Chile van a hacer, es que tú vayas a agarrar el entrenamiento basal de OpenAI y lo vayas a especializar con entrenamiento supervisado o no supervisado o retroalimentado, con cualquiera de las técnicas, para algo muy en particular que te interese a ti, pero vaya a partir de un cierto piso que va a estar disponible para todos. Y en ese momento, ojalá que el buscador you.com, que está basado en GTP Chat u otro, porque algunos dicen que va a ser Bing de Microsoft el que va a ganar la carrera, cosa que me pudiera querer, van a superar al buscador de Google y eventualmente van a ser uno que no es de nadie. Y va a llegar una red social que no es de nadie y que no tiene ese filtro en la entrada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente mi percepción es que, de nuevo, el que mucha gente a nivel usuario entienda estas tecnologías solamente nos acerca hacia un mundo menos normado por unos pocos, menos centralizado en la capacidad de acceso a esta tecnología y finalmente más utilizable para tu propio uso o tu propio interés. Es cierto. Gabriel, le vamos a dar el pase a Felipe Guzmán, nuestra última pregunta, para después hacer cierre, porque ya estamos pasados, pero nada. Felipe, cuéntanos. Hola Sergio, gracias. Hola Guro, hola a todos los presentes. Me gustaría entrar un poquito más al futurismo, la ciencia ficción. Entonces, me imagino una inteligencia artificial que alguien esté tratando de crear, que pongámosle que sea como God, una inteligencia artificial que pueda resolver todas las preguntas, todas las enfermedades, todas las cosas. Y supongamos que estaba hablando, no sé, con 20 años más. Y le decimos, bueno, vamos a poner ciertas reglas éticas para protegernos a nosotros mismos como seres humanos. Por ejemplo, protege al ser humano. ¿Podría, por ejemplo, esta máquina concluir que ciertas acciones que para nuestra visión podrían ser dañinas para el ser humano, en realidad son positivas? Por ejemplo, no sé, que se debe eliminar el 80% de la población humana, porque en realidad el ser humano no podía proteger el medio ambiente, el planeta y bla, 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 bla. Esa es la pregunta. Mira, sin ir más lejos, métete a ChatGPT y pregúntale cómo tú podrías dominar el planeta. Yo lo hice, ¿eh? Lo primero que te va a decir es que necesita corporearse, ¿cachai? Básicamente tener una expresión física, un robot, llamémoslo así, mecatrónico, que le permita agarrar, tomar y manipular el mundo de los objetos. Eso es lo primero que te va a decir. Sin eso, ya. Después te va a decir, yo soy solamente un modelo de lenguaje natural, por lo tanto, no te puedo responder esta pregunta. Pero, si pudiera, lo que haría, y empieza a darte algunas claves. Y efectivamente, algunas de esas claves pueden estar ¿cómo se dice?, en contraposición con los intereses de la humanidad. Como tú decís, matemos un cuarto de la población para que podamos comer. El otro día leí un artículo que no puedo creer que esté publicado, que le agradecen, no le agradecen, pero dicen que el impacto positivo que tuvo, ¿cómo se llama el rey de los hunos? Donde pisaba no salía el pasto, Atila. ¿Atila era? El rey de los hunos, Atila. El rey de los hunos. Atila. Que mató tanta gente. ¿El 20% de la población? Más o menos. Claro, un 25% de la población en su momento, que gracias a él se reforestaron los bosques, se combatió el calentamiento global, etcétera, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente, ¿cachai? O sea, la historia finalmente es circular. Estas inteligencias artificiales, para lograr para lo que están programadas, su objetivo, digamos, su algoritmo objetivo, puede ser que digan que hay que hacer cosas que están, digamos, en contraposición a los intereses de la humanidad. Sí, absolutamente. Por lo demás, el libro que les recomendé habla mucho de esto, ¿eh? Porque lo lleva como a la ciberguerra, etc. Entonces, mi tema de fondo es, siendo futurología, de nuevo, si quieren les explico la diferencia entre un futurista y un futurólogo. Yo soy lo primero, futurista, no futurólogo. Pero básicamente science fiction o science fact, como dicen los gringos. Yo creo que es un hecho de la causa que en algún momento
ciertas decisiones que tomen inteligencias artificiales que estén activando, desactivando, moviendo procesos de manera totalmente autónoma, van a ser contrariadas con el ser humano. Pero este problema el MIT lo está tratando de resolver hace muchos, muchos años. Les voy a mandar el link porque no me lo acuerdo de memoria, pero básicamente tienen un juego en donde se llama The Moral Machine, donde tratan de encontrar la moral agregada de todo el ser humano. Ejemplo, esto además lo dijo John Locke, si no me equivoco. Si tú estás en un parque de diversiones y viene un carrito totalmente desbocado en la montaña rusa, y happens to be, estáis parado al lado de la palanca que es capaz de desviarlo o no en los rieles, ¿cierto? Si no haces nada, va a morir una familia entera que está parada hoy día en el riel donde pasa el carrito. Si haces algo, vas a desviar el carrito para que choque contra una muralla y se mueran todos los que van arriba, que son 2 personas. Entonces, o toda una familia con niños chicos o 2 personas. ¿Qué haces? The Moral Machine. Entonces, básicamente el MIT está exponiendo a miles de casos morales a toda la humanidad, porque resulta, y este es el fondo de lo que quería contestarte, Felipe, la moral no existe como una. Lo que para ti es moralmente aceptable, para mí no, y viceversa, y esto explótalo a 9.000 millones de personas que vamos a hacer en 10 o 15 años más, y no existe respuesta única posible. ¿Por qué yo voy a jugar a ser Dios y voy a mover esa palanca? Entonces yo tomé la decisión de que murieran estos 2 y no estos 4. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para? Etcétera. Entonces, como no tiene respuesta única a los problemas morales, la única posibilidad de que la inteligencia artificial sea programada de manera moral o aceptablemente es que definamos cuál es la moral agregada de todos nosotros. Entonces, el problema es superior a las máquinas, si ustedes quieren. Entonces, de nuevo, les voy a poner acá el link para que se lo lleven. The Moral Machine es un experimento extraordinario. Jueguenlo un rato y se van a dar cuenta por qué es tan extraordinario. Y lleva horas de horas jugándose. Así. En esa lógica, entonces, la moral de las máquinas podría ser un valor estadístico de la moral de toda la humanidad. No, o sea, sí y no. Yo creo que lo que va a ocurrir, y para terminar la respuesta, es lo siguiente. Yo me voy a comprar un auto que se maneja solo con una moral programada de acuerdo a mis valores. Ejemplo, siempre protege a los que van adentro del auto a toda costa. O busca el óptimo global para cualquier situación compleja de choque, que mueran los menos posible. En el Moral Machine ustedes van a ver, es un auto que atraviesa una calle, entonces van caminando 2 abuelitos, o un ladrón, o un pedófilo, ¿sí? ¿Lo mato o no lo mato? ¿Me desvío o no me desvío? Etcétera. Como no hay respuesta única, yo creo que finalmente los dueños de esas autómatas, de esas inteligencias artificiales que están haciendo algo en el mundo de los átomos, acuérdense, lo dije, la 5ª ola, que es la que viene, básicamente es donde realmente vamos a tener cosas en el mundo de los átomos que están ocurriendo sin supervisión humana, plantas nucleares, trenes, operaciones atajo al cerebro, lo que tú queráis, por máquinas. Básicamente, el dueño y poseedor de esa tecnología, o el que se compre ese auto autónomo, etcétera, va a tener que definir la moral de la máquina. Genial. Genial. Oye, Gabriel, bueno, nada, solamente agradecerte. Gabriel, le recuerdo, experto en negocios digitales, futurista, no lo confunda. Siempre lo he visto en apoyo a las pymes y a las empresas en cuanto a estrategias y temas digitales. Gabriel, nada, solo agradecerte y decirte a voz abierta y cantante que me encontré con una presentación y una charla con inteligencia y no artificial, como lo dije en un minuto, con mucha inteligencia. Creo que nos deja con bastante ansiedad de ver lo que viene a futuro. Y nada, pues agradecerte de todas maneras y dejarlo invitado al próximo café, que vamos a hablar temas muy importantes. Y te dejo 2 minutos para el cierre y le agradezco a todos los que están participando. No, buenísimo. Yo soy un ferviente lector y a veces comentador en el chat de marketing. Es imposible ir al ritmo de todas las conversaciones que ahí ocurren, pero lejos, esta es la comunidad más inquieta intelectualmente y más activa de las cuales yo participo, así que los quiero realmente felicitar y empujar a todos a que no pierdan el ímpetu. Creo que además ustedes son un área del conocimiento, del quehacer humano que conecta demasiadas tecnologías y demasiados enfoques de la vida, desde que le vendí un producto servicio a alguien hasta que tocamos estos temas tecnológicos y morales. Entonces,
si en cualquier ámbito puedo ser nuevamente de valor y de alguna manera contribuir con mi mirada más tecnológica y de futuro, denlo por hecho, búsquenme formal, informalmente, encantadísimo colaborar. Yo hace muchos años que estoy en esta cruzada de que ojalá en Latinoamérica no nos quedemos de vagón de cola de las nuevas tecnologías que están apareciendo y realmente seamos pioneros. Afortunadamente ya no se necesitan ni muchas lucas, creo que el conocimiento se desperdigó y se aplanó para todo el mundo, y lo que viene es pensar justamente en las conversaciones que tenemos acá. Ojo, esto no es un problema tecnológico, al menos para los que estamos en este foro. Nadie de nosotros va a programar un computador cuántico ni montar una inteligencia artificial adversaria contra otra para que aprenda a jugar no sé qué y le gane a todo el mundo. Pero vamos a poder darle los bordes, le vamos a poder dar los usos, le vamos a poder dar la creatividad suficiente para que haga cosas que realmente nos sirven. Y nuevamente me quedé un poquito dando vueltas en la cabeza todavía la última pregunta de Felipe. Si hay algo en lo que hay que gastar cerebro y hay algo en lo que hay que ponernos de acuerdo, son estos alcances morales del uso de estas tecnologías, son estos alcances de lo que es justo o injusto, o todos estos ámbitos en que ustedes son mucho mejor que yo porque no hay respuesta única. Nosotros, con todas las limitaciones de ser ingeniero, estamos muy sesgados a que if this then that. Ustedes, todo lo contrario, creo que almas creativas, hay gente que se ha entrenado en el mundo de las ideas, las comunicaciones, etcétera, de una u otra manera está más preparado para responderse estas grandes inquietudes de cómo le vamos a hacerle como humanidad para que esto sea útil, beneficioso y no nos termine, digamos, anihilando y transformando nosotros mismos en unos autómatas, eventualmente hasta dominados por las máquinas. Así que encantado de seguir en contacto con todos los que están aquí. Fue un gustazo. Sergio, eres un crack. Realmente creo que tenía una de las comunidades más activas en Chile. Y la presentación te la mando ahí después para que la circulís y quede en manos de todos los que la necesiten o la quieran ver con detalle. Muchas gracias, lo vamos a publicar. Hay un news muy entretenido en LinkedIn, muy entretenido, donde ya hay varios lectores. Así que nada, pues feliz, muchas gracias por ser el primero de esta temporada. Pero perfecto, así que nada, muchas gracias a todos los que asistieron y nos vemos el próximo miércoles, atentos porque van a haber temas muy interesantes, así que Gabriel, gracias por tu charla espectacular, nos estamos viendo el próximo miércoles, que estén bien. Gracias a todos, un gustazo.